Buenas, en este tema vamos a hablar sobre la reacción del suelo o el pH del suelo. Vamos a hablar sobre la definición de pH, luego sobre procesos que producen hidrógenos, posteriormente hablaremos sobre los efectos del pH y finalmente hablaremos un poco sobre el encalado. ¿Okay? El pH del suelo es la propiedad química que más afecta al medio donde crecen los cultivos y los organismos del suelo. Es muy importante. En temas anteriores hemos hablado sobre textura del suelo, que es la propiedad física más importante. En el tema anterior hemos hablado sobre materia orgánica, que es otro componente muy importante en el suelo. Y en cuanto a propiedades químicas, el pH es de las que podríamos destacar. El pH es útil para el diagnóstico de la fertilidad de los suelos porque afecta la disponibilidad de los nutrientes. La reacción del suelo se refiere al grado de acidez o alcalinidad del suelo, se mide en unidades de potencial de hidrógeno y se obtiene de esta fórmula que dice que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. La P siempre se tiene que escribir con letra minúscula y la H, que es el símbolo del ion hidrógeno, va siempre con mayúscula. ¿Okay? Hablaremos un poco sobre la disociación de la molécula de agua. El agua pura se disocia en una pequeña proporción. Se estima que 1 de cada 10 millones de moléculas de agua está disociada o separada en iones de hidrógeno y oxidrilos. En un litro de agua a 25 grados centígrados hay 1 por 10 a la menos 7 moles de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 moles de oxidrilos, ¿vale? Es decir, en cantidades iguales. La constante de disociación del agua es igual a Kw. Se calcula multiplicando la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos, es decir, sustituyendo los valores, por ejemplo, para el agua pura tenemos 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, igual a 10 a la menos 14. Si tenemos la misma base, los exponentes se suman. ¿Okay? Y este valor de 14 es muy importante porque nos ayuda a definir el rango de pH. El pH varía entre 0 hasta 14. Como la concentración de hidrógenos es tan pequeña, hablar de valores tan pequeños, como por ejemplo muchos ceros, 0.00001 moles por litro, sería muy complicado. El químico danés Sørensen ideó una manera para trabajar con valores tan pequeños. Él recurrió al uso de los logaritmos. Sørensen, hace 210 años, define el pH como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. ¿Okay? La concentración de hidrógenos en una solución en forma tradicional, aquí tenemos en esta columna escrita, ¿okay? Podemos ver, por ejemplo, para una concentración de 0.7 ceros y un 1, ¿vale? Esto mismo en notación científica es 1 por 10 a la menos 7. ¿Vale? Aplicando la fórmula de logaritmo, entonces usamos la notación científica, 10 a la menos 7. ¿Vale? Luego, por regla de logaritmos, el exponente pasa a multiplicar. ¿Vale? Este signo negativo es de la fórmula, menos 7 del exponente, y logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Por lo tanto, el pH, para este caso, para el agua, por ejemplo, es igual a 7. Y al revés también funciona. Para encontrar la concentración de hidrógenos, conociendo el valor de pH, podemos encontrar concentración de hidrógenos es igual a 10 elevado a menos el valor de pH. ¿Vale? La escala de pH funciona de 0 a 14, siendo valor 7 neutro, mayores a 7 alcalino, menores a 7 ácidos. ¿Okay? Por ejemplo, el pH igual a 1 es 100 veces más ácido que el pH igual a 3. Asimismo, el pH igual a 6 es 10.000 veces más básico que el pH igual a 2. Es decir, que el pH está en escala logarítmica. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Okay? La escala logarítmica del pH. En agua pura, entonces, hay una disociación una constante de disociación que es 10 a la menos 14. Pero en la vida real, si la concentración de hidrógenos aumenta o disminuye, su correspondiente concentración de oxidrilos debe disminuir o aumentar. ¿Vale?
Por tanto, el aumento en la concentración de hidrógenos resultará en una disminución en la concentración de oxidrilos y, similarmente, la disminución de concentración de hidrógenos resultará en aumento en la concentración de oxidrilos. ¿Vale? Dicho lo anterior, aquí podemos ver que cuando el pH sube, la concentración de oxidrilos aumenta y disminuye la concentración de hidrógenos. O dicho de otra manera, cuando el pH disminuye, la concentración de hidrógenos aumenta y la concentración de oxidrilos disminuye. ¿Okay? Entonces, siempre se tiene que cumplir la constante de equilibrio, que es igual a 10 a la menos 14. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo tenemos un suelo que tiene un pH igual a 6, ¿vale? Como la constante de disociación del agua es 10 a la menos 14, entonces aquí tenemos 10 a la menos 6. ¿Vale? Aquí en la concentración de oxidrilos necesitamos obligatoriamente tener 10 a la menos 8 para que la suma sea 14. ¿Okay? Entonces a pH 6, el pOH es 8. Otro ejemplo, si el pH es igual a 9, ¿vale? Entonces aquí expresando la concentración de hidrógenos tenemos 10 a la menos 9 para que nos dé 10 a la menos 14. Aquí para la concentración de oxidrilos necesitamos 10 a la menos 5. ¿Vale? Por lo tanto, a pH 9 el pOH es igual a 5. Miremos algunos valores de pH para algunas sustancias comunes. Por ejemplo, para el agua destilada, que tiene un pH 7, para la leche 6.6, para el café 5, el ácido clorhídrico 0. En el otro extremo tenemos el hidróxido de sodio que tiene un pH de 14. ¿Vale? Repito nuevamente, pH es alrededor de 7 neutros, pH mayores que eso, básicos, y menores que 7 son pH ácidos. Las variaciones de pH en el suelo. En las regiones húmedas, el valor de pH normalmente en la mayoría de los suelos en estas regiones varía entre 5 a 7. En cambio, para las regiones áridas, el pH del suelo generalmente va de 7 hasta 9. Pero podemos tener extremos, por ejemplo, en suelos donde haya muchas turberas ácidas, el pH puede ser por debajo de 4, y por el otro lado, en aquellos suelos alcalinos donde tenga muchísimo sodio, el pH del suelo puede ser mayor a 10. ¿Vale? Pero en la mayoría de los suelos agrícolas, el pH del suelo varía entre 4.5 hasta 8.5. ¿Okay? La clasificación, los valores de pH tienen una denominación. pH neutro se define entre 6.6 a 7.3. ¿Vale? pH de acidez ligera 6.1 a 6.5. Ligeramente alcalino 7.4 a 7.8. ¿Vale? Y así. Esta es la clasificación propuesta por la USDA. ¿Okay? La acidez y la alcalinidad de los suelos del mundo. En este mapa podemos ver regiones que tienen suelos ácidos, los que están en rojo, y en azul tenemos las regiones que tienen pH básico. Las regiones ácidas de suelos ácidos vemos que se corresponden a regiones con alta precipitación, ¿vale? Y cambio en las regiones de pH básicos son regiones donde llueve menos, ¿vale? Entonces es muy importante tomar en cuenta este factor de la precipitación en cuanto al pH. En los mapas así generales, aunque vemos que, por ejemplo, casi todo Brasil está de un color rojo, con pHs ácidos, eso no quiere decir que todas las regiones necesariamente sean pHs, que tengan ese pH. ¿Vale? En realidad, en regiones muy pequeñas a escala local, podemos tener una variabilidad en el pH. ¿Vale? Esos valores que están en los mapas son valores promedios, los que se representan. En realidad podemos tener, como en este histograma, valores pH del suelo que varían dentro de un cierto rango. ¿Okay? Por ejemplo, para Honduras, que aunque está en rojo todo el país, no quiere decir que todos los suelos de todo el país sean ácidos. Pueden haber en regiones localizadas suelos que tengan pHs básicos. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la concentración de hidrógenos en la solución suelo cambia? Esto es muy importante y
entenderlo bien. ¿Okay? Aquí tenemos la solución suelo, que es la fase líquida del suelo, y por otro lado tenemos los coloides. ¿Vale? Los coloides son partículas microscópicas que pueden ser de humus o arcillas. ¿Okay? Arcillas. Estos coloides tienen la particularidad de que tienen cargas negativas en su superficie, lo cual significa que son capaces de absorber, retener en su superficie cationes como magnesios, aluminios, hidrógenos, calcios, potasios, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa por su parte con la solución suelo? En la solución suelo, en la fase líquida, ¿vale? Estos hidrógenos son muy importantes. De eso hablaremos en las siguientes diapositivas. ¿Vale? ¿De dónde vienen estos hidrógenos? Estos hidrógenos, una vez que están en la solución suelo, entran a intercambiarse con los cationes que están absorbidos o retenidos en la superficie de los coloides. ¿Vale? El hidrógeno pasa a ocupar el sitio que, por ejemplo, estaba ocupando el calcio, y el calcio pasa a la solución suelo. A partir de la solución suelo, el calcio se puede lixiviar o puede ser absorbido por las raíces. ¿Vale? Entonces, es importante conocer de dónde vienen los hidrógenos porque influye en el intercambio de los cationes. ¿Okay? Ahora veremos entonces los diferentes procesos que producen estos hidrógenos. Las fuentes de acidez del suelo o fuentes de estos hidrógenos pueden ser múltiples. Aquí tenemos esta lista, ¿vale? Que vamos a ir mirando uno por uno. Tenemos primero el ácido carbónico. El ácido carbónico es la reacción, se produce por la reacción del CO2 con el agua. La materia orgánica, al descomponerse en presencia de oxígeno, produce CO2 y agua. ¿Vale? Entonces, la materia orgánica, al oxidarse, produce CO2 y agua. A su vez, estos dos compuestos producen el ácido carbónico. Este es un ácido carbónico, es un ácido débil, que quiere decir que es un ácido que no se disocia totalmente, se disocia parcialmente. ¿Okay? Produce un hidrógeno. ¿Okay? Este hidrógeno, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a parar a la solución suelo. ¿Okay? Otra fuente de CO2, además de la materia orgánica, también es la respiración de los organismos o de las propias raíces, ¿vale? Que van a producir ácido carbónico. Esta producción de ácido carbónico es importante, por debajo, sin embargo, por debajo de pH menor a 5, este valor, hay poca disociación de este ácido. ¿Vale? Por debajo de 5 hay poca disociación. Otro proceso es el metabolismo biológico. Esto tiene que ver con los organismos del suelo. Cuando los organismos consumen materia orgánica, no solo producen CO2 y agua, como hemos visto antes, sino también producen otras moléculas orgánicas como ser ácidos carboxílicos, ácidos fenólicos, ácidos málicos y otros. ¿Vale? Por ejemplo, para el caso del ácido carboxílico tenemos la siguiente reacción, ¿okay? Que tenemos este compuesto, es la materia orgánica, ¿vale? Que reacciona con el oxígeno, con el agua, produce este ácido carboxílico. ¿Vale? Este ácido carboxílico es un ácido fuerte, es decir que se disocia totalmente. Este hidrógeno se disocia, se separa. ¿Okay? Entonces, esto ocurre principalmente entre pH 3 a 5. ¿Vale? Esa es otra manera de cómo estos hidrógenos van a ir a parar a la solución suelo. Otra manera es la acumulación de la materia orgánica. Esto puede ocurrir de dos maneras. La primera es que la materia orgánica forma complejos solubles con cationes no ácidos, como el calcio y el magnesio. De este modo facilita la lixiviación de estos cationes y facilita el aumento de hidrógenos. Entonces la materia orgánica forma estos complejos solubles que hacen que estos cationes básicos, como el calcio y el magnesio, se pierdan de la solución y por lo tanto aumente la cantidad de hidrógenos en la solución suelo. Otra manera, y la segunda manera, cómo influye la materia orgánica, es que la materia orgánica es fuente de iones hidrógeno porque contiene numerosos grupos funcionales que tienen hidrógenos. Aquí podemos ver esta estructura, ¿vale? La materia orgánica, grupos oxidrilos, grupos carboxílicos. Estos pueden sufrir una disociación, es decir, la separación del hidrógeno que tienen. Este hidrógeno, al disociarse, pasa a la solución suelo, aumentando la concentración de hidrógenos en la solución suelo. Y también, al disociarse, esta materia orgánica adquiere una carga negativa. ¿Vale? Eso es muy importante. Otro proceso es a través de las reacciones de oxidación.
vamos a ver con el nitrógeno y con el azufre. Primero con el nitrógeno. En general las reacciones de oxidación producen hidrógenos. En cambio las reacciones de reducción consumen hidrógenos. ¿Okay? En la oxidación se producen iones de hidrógeno. El amonio de la materia orgánica o fertilizantes es sometida a oxidación microbial. ¿Okay? Tenemos el amonio. Este amonio reacciona con el oxígeno y produce agua y ácido nítrico. Aquí tenemos el ácido nítrico que ya se ha disociado. El ácido nítrico es un ácido fuerte, es decir, que se disocia totalmente. ¿Okay? Siempre con el amonio tenemos la urea, que tiene o la carbamida, que es el nombre químico, ¿vale? Que tenemos la fórmula química de la urea. ¿Qué es lo que pasa con la urea? La urea, al incorporarse en el suelo, reacciona con el agua, formando el carbonato de amonio. Este carbonato de amonio luego se oxida, ¿vale? Y produce el ácido nítrico, CO2 y agua. Este ácido nítrico se disocia, es decir, que nos produce dos hidrógenos. Estos hidrógenos van a pasar a formar parte de la solución suelo. ¿Okay? Eso es como la urea contribuye a la acidificación de los suelos. Ahora con el azufre, reacciones de oxidación con azufre. Durante la descomposición de residuos de plantas generalmente ocurre oxidación de grupos orgánicos, ¿vale? Ácidos sulfídricos para producir ácido sulfúrico. Otra fuente de ácido sulfúrico es la oxidación de azufre reducido, como en el mineral pirita, produciendo hidrógenos. En suelos con azufre reducido y en presencia de oxígeno se puede obtener esto se puede obtener al drenar o excavar estuarios. ¿Okay? Aquí tenemos la reacción, por ejemplo, con este compuesto, con este mineral que tiene azufre, que es la pirita. Este mineral reacciona con el oxígeno y con el agua, produciendo este compuesto sulfato de hierro, pero lo más importante aquí es que se produce ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, por lo tanto se disocia totalmente, ¿vale? Es decir, nos produce dos iones de hidrógeno que van a parar a la solución suelo. ¿Okay? El azufre elemental finamente molido al mezclarse con el suelo se oxida a sulfato de azufre por bacterias del suelo. Aquí tenemos la reacción del azufre elemental con el oxígeno y con el agua. ¿Vale? Produce ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como es un ácido fuerte, se disocia completamente. ¿Okay? En este caso se producen 4 hidrógenos, ¿okay? Que van a aumentar la concentración de hidrógenos en la solución suelo. Tenemos también la lluvia ácida, que puede acidificar. La reacción de gases NOx y SOx, ¿vale? Gases de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre de diversas fuentes naturales, como puede ser, por ejemplo, a través de la actividad volcánica o de la combustión de combustibles fósiles. Estos ácidos óxidos reaccionan con el agua en la atmósfera, produciendo, por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido nítrico. Estos ácidos posteriormente se disocian, formando sulfatos y produciendo hidrógenos, ¿vale? En este caso con el ácido nítrico, nitratos e hidrógenos. Muy importante, estos pueden acidificar los suelos. ¿Okay? La absorción de cationes por las plantas también lleva a la acidificación de los suelos a través de dos procesos. Primero, por el mantenimiento de balance de cargas y segundo, por el bombeo de protones. En este esquema, miremos, tenemos el interior de la raíz. Aquí tenemos el interior de la raíz y tenemos la solución suelo. Las raíces necesitan absorber nutrientes. ¿Okay? En el ejemplo 1 vemos que absorbe el ion, el catión amonio, ¿vale? Y como tiene que mantener un balance de carga, entonces libera un hidrógeno, ¿vale? Entonces absorbe una carga pero libera otra carga, ¿vale? En este caso hidrógeno. En el ejemplo 2, por ejemplo, absorbe calcio, que tiene dos cargas, y libera a su vez dos iones de hidrógeno. ¿Okay? En ambos casos tenemos que hay un efecto acidificante, es decir, que hay liberación de hidrógenos hacia la solución suelo. En el tercer ejemplo vemos que absorbe calcio, pero absorbe a la vez, ¿vale? Aquí no libera, sino que absorbe sulfato, pero el sulfato tiene carga negativa, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos positivos y dos negativos, siempre se mantiene el balance de carga, ¿vale? En este caso no tenemos un efecto acidificante. La absorción de cationes por la planta también puede llevar a la acidificación. Por ejemplo, con la cosecha, ¿vale? Se remueven cationes. Por ejemplo, una variedad de maíz que rinda 5 toneladas por hectárea remueve 75 kilogramos de potasio, 25 kilogramos de calcio,
20 kilogramos de magnesio. ¿Okay? Si estos cationes no se reponen en el suelo, entonces el suelo con el tiempo se acidifica, tiene pH bajo. ¿Okay? Al remover el catión se liberan iones de hidrógeno del complejo de intercambio para balancear las cargas en la solución suelo. ¿Sí? Eso también es otra manera, ¿vale? Porque los cationes se pierden, entonces para mantener el balance de carga hay una liberación de hidrógenos desde la superficie de los coloides. Otro proceso de acidificación del suelo tiene que ver con la lixiviación de los cationes base. Los cationes base son aquellos cationes que neutralizan los hidrógenos que están en la solución suelo. Tenemos 4 de estos cationes que son el calcio, el potasio, el magnesio y el sodio. Estos 4 se conocen como cationes base. ¿Okay? La lixiviación de cationes es mayor en regiones con alta precipitación, por lo tanto hay una correlación negativa entre la precipitación y el pH. Es decir, si la precipitación es elevada, el pH va a ser menor, va a ser ácido. Cuando los cationes lixiviados son más que los aniones en la solución suelo, para balancear se libera hidrógenos del complejo de intercambio al suelo. ¿Okay? El aluminio también es importante en la acidificación a través de dos procesos secuenciales. Primero la solubilización y segundo la hidrolización. El ion hidrógeno químicamente meteoriza los filosilicatos, las arcillas, liberando aluminio a la solución suelo. ¿De qué manera ocurre esto? Aquí tenemos una arcilla, ¿vale? Que tiene dentro de su estructura este aluminio, ¿vale? Aquí tenemos el borde de la arcilla, ¿vale? Por ejemplo, los iones de hidrógeno pueden literalmente solubilizar esta arcilla, ¿vale? Haciendo que el aluminio que estaba en el interior de la arcilla se libere hacia la solución suelo, ¿vale? Se libera la solución suelo. ¿Qué pasa con este aluminio posteriormente? Ahora viene la segunda reacción, que es la hidrolización. El aluminio reacciona en la solución con el agua para formar hidróxidos, ¿vale? Y esto ocurre en varias etapas. Tenemos el ion aluminio, reacciona con el agua, ¿vale? El aluminio remueve el oxidrilo del agua, ¿vale? Para formar este compuesto, aluminio OH. Y en el camino, en el proceso, libera hidrógeno. Como todavía tiene carga aquí, carga más 2, este proceso continúa. Entonces reacciona con atrapa otra molécula de OH del agua y para formar este compuesto, aluminio OH2. ¿Okay? En el proceso libera otro ion hidrógeno. Todavía tiene una carga, puede reaccionar otra vez con el agua, ¿vale? Formando hidróxido de aluminio, ¿vale? Y en el proceso liberó otro hidrógeno. En total tenemos liberación de 3 hidrógenos. ¿Okay? Este proceso puede revertirse si es que aumenta gradualmente la concentración de iones hidrógenos en la solución suelo, ¿vale? Entonces el aluminio que viene de la solubilización de las arcillas filosilicatadas, ¿vale? Este aluminio estaba en la estructura de la arcilla, pero luego se solubilizó y pasó a la solución suelo y posteriormente reacciona con el OH del agua para formar hidróxidos, ¿vale? Este hidróxido es la gibbsita. Otro proceso tiene que ver con las arcillas minerales silicatadas. Cualquiera de los iones hidrógeno de los bordes de las capas de arcilla de silicatos podría ser liberado a la solución suelo cuando hay aumento de pH en la solución. Que tenemos en esta ilustración, tenemos otra arcilla, ¿vale? Que tiene en su estructura silicio y tiene en los bordes grupos OH. Estos hidrógenos de estos grupos OH también pueden disociarse, es decir, separarse y pasar a la solución suelo, ¿vale? Aquí tenemos estos hidrógenos que pasan a la solución suelo, ¿vale? Y también cabe mencionar que al disociarse nos producen unas cargas negativas en la superficie de estas arcillas. ¿Okay? Otro proceso tiene que ver de acidificación tiene que ver con el material parental, ¿vale? Es lógico pensar que si el material parental, por ejemplo, es de calizas,
la meteorización de estas calizas van a dar a suelos que tengan pHs básicos. En cambio, si fuese materia parental de rocas graníticas, ¿vale? Entonces el suelo alcohol de origen por procesos de meteorización, los suelos serán ácidos. ¿Okay? Aquí vemos en este mapa el pH de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en la parte sur generalmente son materiales volcánicos, pero esto también tiene que ver con la precipitación. En la parte sur la precipitación es menor comparado a la precipitación en las partes del norte del país. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de los tipos de acidez del suelo. ¿Okay? Los tipos de acidez del suelo son tres, que son la acidez activa, la acidez intercambiable y la acidez residual. ¿Okay? Esto es muy importante, ¿vale? Tomar en cuenta, por ejemplo, a la hora de pensar en calar el suelo. Aquí tenemos la acidez activa. ¿Vale? Antes, aquí tenemos que entender bien este esquema. Tenemos los coloides, que tenemos humus y tenemos arcillas. Estas arcillas tienen cargas negativas en su superficie. Cargas negativas en su superficie. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que estas cargas negativas permiten que cationes, aquellos iones que tienen carga positiva, sean absorbidas o retenidas en la superficie de estos coloides. ¿Vale? Entonces, y por otra parte tenemos la solución suelo. Esta es la solución suelo, la fase líquida del suelo. ¿Okay? Entonces tenemos la acidez activa, la acidez intercambiable y la acidez residual. Vamos a mirar a continuación cada una de estas. La acidez activa son los iones de hidrógeno que se encuentran en la solución suelo, aunque es muy pequeño comparado con la acidez intercambiable y la acidez activa. La acidez activa es muy importante porque determina la solubilidad de las sustancias en el suelo. Esta acidez, de hecho, es la que medimos usualmente. ¿Vale? El pH que medimos se refiere a la acidez activa. La acidez intercambiable, esto tiene que ver con los iones intercambiables de aluminio e hidrógeno que están presentes en la superficie de los coloides en grandes cantidades en suelos ácidos. Estos iones pueden ser liberados a la solución suelo por intercambio catiónico. Estos iones asociados con sitios de intercambio catiónico. Aquí tenemos esta arcilla, ¿vale? Que está reteniendo en su superficie iones de aluminio y iones de hidrógeno. ¿Vale? Por ejemplo, al aumentar la concentración de un catión base, como es el potasio, lo que va a ocurrir es que este potasio va a participar en el intercambio. Es decir, que el potasio va a pasar a ocupar los sitios que estaban ocupando anteriormente el aluminio y el hidrógeno. ¿Qué pasa con estos dos? Estos dos, el aluminio y el hidrógeno, pasan a la solución suelo. ¿Okay? Entonces, acidificando el suelo. Anteriormente ya hemos visto que el aluminio, por cada aluminio, se producen 3 hidrógenos. ¿Okay? Y tenemos el tercer tipo de acidez, que es la acidez residual. Esta acidez está asociada principalmente a iones de aluminio e hidrógeno no intercambiables que están dentro de los cristales de arcillas filosiliciatadas o materia orgánica. ¿Vale? Esto es muy importante tener en cuenta. Esto dice dentro de los cristales de las arcillas filosiliciatadas o materia orgánica. La acidez residual es la más grande, puede ser en un suelo arcilloso con alto contenido de materia orgánica, puede ser de 50.000 a 100.000 veces más que la acidez activa. ¿Okay? Entonces es una importantísima fuente de acidez. ¿Okay? Entonces estos aluminios y estos hidrógenos que están formando parte de la estructura de los cristales minerales se liberan, pasan a la solución suelo por procesos de solubilización. ¿Vale? Aquí literalmente lo que ocurre es una disolución, ¿vale? De la estructura de los cristales de estas arcillas filosiliciatadas. Hemos mirado antes, ¿okay? Lo que pasaba, ¿vale? A través de dos procesos. Tenemos la arcilla, el aluminio que está formando parte de la estructura de la arcilla, ¿vale? Por procesos de solubilización se producen aluminios y este aluminio a su vez va formando hidróxidos de aluminio, pero en el camino va produciendo
3 iones de hidrógeno. Esos son los tres tipos de acidez. Acidez activa, acidez intercambiable, acidez residual. Acidez activa es lo que medimos usualmente. ¿Okay? La acidez total es la suma de los tres tipos de acidez, la acidez activa, la acidez intercambiable y la acidez residual. Si la medición del pH solo toma en cuenta la acidez activa, ¿vale? Para el manejo del pH en el tiempo, es decir, por ejemplo, mediano o largo plazo, también hay que tomar en cuenta la acidez total. ¿Okay? No solamente es preocuparse de la acidez activa, sino también hay que preocuparse de los otros dos tipos de acidez, que son la intercambiable y la residual. ¿Vale? Cuando existe acidez residual, acidez intercambiable, siempre va a existir acidez activa. El amortiguamiento en el pH de los suelos. ¿Qué es amortiguamiento? Los suelos tienden a resistir el cambio en el pH cuando se añade ácidos o bases. ¿Vale? El amortiguamiento entonces es la capacidad que tiene un suelo para resistir cambios bruscos en el pH cuando se añade ácidos o bases. ¿Vale? A esto se conoce como la capacidad de amortiguamiento del suelo. Entonces aquí tenemos la acidez activa. Aquí podemos agregar un hidrógenos o cationes base, pero al agregar va a haber un proceso de intercambio de esos cationes con los cationes que están absorbidos en la superficie de los coloides. Este es un proceso dinámico. ¿Vale? Es un proceso dinámico. Aunque hay equilibrios, pero es dinámico. Ahora miramos a través de un ejemplo perdón, estos procesos de amortiguamiento. ¿Vale? Vamos a ver este ejemplo. ¿Vale? Tenemos dos suelos, un suelo 1 y un suelo 2. Ok, tenemos capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico son el número de sitios negativos que existe en la superficie de estos coloides. ¿Vale? Supongamos que este suelo 1 tiene 100 sitios negativos, es decir, su capacidad de intercambio catiónico es 100. Este otro suelo tiene solamente 10, su SIC es 10. Por otra parte, vamos a ver el concepto de saturación de bases. Saturación de bases quiere decir que a la cantidad, a la proporción de bases, cationes base como calcio, potasio, magnesio y sodio, que están ocupando estos sitios negativos en la superficie de los coloides. Supongamos que en este caso, en este suelo 1, todos los sitios están ocupados por cationes bases. Vamos a decir, por lo tanto, que la saturación de bases es igual a 100. En este otro suelo también es 100%. Los 10 sitios negativos están ocupados por cationes base. ¿Ok? Muy bien. Y esta otra columna es representa la acidez activa o la solución suelo. ¿Okay? Esa solución suelo tiene un cierto valor de pH en ambos casos. Supongamos que son iguales. ¿Okay? Supongamos que hay un evento donde se añade hidrógenos a la solución suelo, por cualquiera de los procesos que hemos mirado anteriormente. ¿Okay? ¿Qué va a pasar cuando añadimos hidrógenos a la solución suelo? El pH de este suelo va a disminuir. ¿Okay? Pero estos hidrógenos, una vez en la solución suelo, van a participar en el proceso de intercambio. Van a ir a reemplazar a aquellos cationes, ¿vale? A algunos de los cationes base que están en la superficie de los coloides. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Estos cationes base pasan a la solución suelo y los hidrógenos pasan a ocupar algunos de los sitios que estaban ocupados por estos cationes. Al aumentar la cantidad de bases en el suelo, el pH del suelo aumenta, ¿vale? En ambos casos. Pero ¿qué pasó con el porcentaje de saturación de bases? Antes teníamos 100%, pero ahora solamente es 95 en el suelo 1. ¿Por qué? Porque ya no todos están ocupados, no todos los sitios negativos están ocupados por cationes base, sino que ahora hay algunos que sí están ocupados por hidrógenos. ¿Okay? En este caso, vamos a ver que el porcentaje de saturación de bases es 50. ¿Vale? Solamente la mitad de los sitios negativos están ocupados por bases. La otra mitad ya está ocupado por hidrógenos. ¿Vale? Por lo tanto decimos porcentaje de saturación es igual a 50. ¿Okay? Supongamos que estos cationes base de la solución suelo se pierden, se lixivian, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se pierden, ¿ok? Supongamos ahora que ocurre otro evento. Hay otro evento donde
aumenta la concentración de hidrógenos en la solución suelo. ¿Vale? Aquí lo mismo que en el caso anterior, entonces tenemos un aumento de concentración de hidrógenos. Estos hidrógenos van a bajar el pH. Estos hidrógenos luego asimismo participan en el intercambio, van a reemplazar algunos de los cationes base que están en la superficie de los coloides, y los cationes base pasan a la solución suelo. ¿Okay? Al pasar a la solución suelo, el pH del suelo aumenta. ¿Okay? Pero aquí los sitios ocupados por las bases es mucho menor. El porcentaje de saturación ya es solamente 90%. Y aquí es 0. ¿Okay? Aquí ya no hay sitios que estén ocupados por bases. Vamos a decir porcentaje de saturación de bases. Ahora estos cationes bases supongamos que se pierden. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que se pierden. Y por último tenemos otro evento. Digamos en una tercera ocasión. Estos hidrógenos, ¿vale? Hay un aumento en la concentración de hidrógenos en la solución suelo. ¿Vale? Y lo mismo que en el caso anterior, estos participan reemplazando a algunos de los cationes que están en la solución suelo. ¿Okay? Entonces, el porcentaje de saturación de bases va a ser menor, ¿vale? 85%. Aquí ya estaba en 0 anteriormente, queda en 0, ¿vale? Y lo que aumenta es todavía mucha mayor cantidad de hidrógenos en la solución suelo. Por lo tanto, este suelo 2 tiene un pH todavía mucho más bajo. ¿Okay? Como conclusión, podemos decir que el suelo 1 tiene mejor capacidad de amortiguamiento que el suelo 2. ¿Vale? El suelo 1 resiste más el cambio en pH que el suelo 2. ¿Okay? Ahora, en cuanto al manejo de la acidez del suelo, aquí tenemos esta escala. ¿Vale? El pH del suelo tiende a moverse en esta escala. ¿Okay? pH que en un momento puede ser ácido, pero que con el uso que se dé, con el tipo de manejo que se dé al suelo, se puede alcalinizar o al revés. ¿Vale? Entonces es muy importante. Generalmente suelos que tengan pH menores de 5.5 requiere el uso de encalado o el uso de cal. Mayores a 8.5 puede necesitar acidificar, por ejemplo, con algún compuesto, material que tenga azufre. En cambio, pHs alrededor de neutro requiere manejo mínimo, ¿vale? Porque la mayoría de los nutrientes están disponibles en este rango neutro. ¿Vale? El pH del suelo tiende a moverse entonces en esta escala. Puede cambiar, es dinámico, depende del manejo que se le dé. Puede cambiar el pH en esta escala, el pH, por ejemplo, debido a la cultivación en climas húmedos tropicales, gradualmente disminuye el pH porque las plantas absorben cationes base, o los cationes base se pueden lixiviar debido a la elevada cantidad de precipitación que existe en estos lugares. En cambio, en climas áridos puede aumentar debido a la alcalinidad del agua entrante. El agua del subsuelo tiene un pH elevado. Al ascender por capilaridad hacia la superficie, entonces hace que la superficie del suelo, ¿vale? O los primeros centímetros del suelo queden con un pH básico. ¿Vale? La cal es una sustancia que se utiliza para neutralizar la acidez activa. ¿Vale? En agronomía lo que buscamos es controlar o mantener el pH del suelo dentro de un cierto rango. Cada cultivo tiene su rango en el cual crece mejor. Por lo tanto, lo que buscamos es favorecer o buscar ese rango de pH óptimo. ¿Okay? Entonces hacemos un manejo de la acidez activa. ¿Okay? Continuando un poco con la capacidad de amortiguamiento, vamos a ver este ejemplo. ¿Vale? Tenemos dos suelos, el suelo B y el C. El suelo B es un suelo que tiene un amortiguamiento moderado, y en cambio el suelo C es un suelo que tiene un excelente amortiguamiento. ¿Qué sucede? Aquí abajo tenemos la cantidad de ácidos o bases que se agregan, y aquí tenemos la escala de pH. ¿Okay? En el suelo que tiene, supongamos que en estos dos suelos agregamos un poco de ácido. ¿Vale? Ácido. Entonces vemos que en el suelo que tiene amortiguamiento moderado
el descenso de pH es brusco, es muy rápido, ¿vale? En cambio, con la misma cantidad de aumento de ácido en el suelo que tiene excelente amortiguamiento, el descenso de pH es muy lento, es muy poco, ¿vale? Sí desciende, pero es muy poco comparado con el otro suelo. Lo mismo podemos decir por el otro lado, si agregamos un poco de base, que al agregar la misma cantidad de base, ¿okay?, vemos que el aumento en el pH es mucho mayor en el suelo que tiene un amortiguamiento moderado. En cambio, en el suelo que tiene excelente amortiguamiento, el aumento de pH es muy lento, es muy poco, ¿okay? Y la curva que está en la línea en A es el agua pura, ¿vale? Con el agua pura que tiene un pH de 7, entonces al agregar un poco de ácido, el descenso de pH será brusco. Al aumentar base, el aumento de pH será también brusco. Entonces es muy importante tomar en cuenta la capacidad de amortiguamiento que tienen los suelos. Esto principalmente tiene que ver con la capacidad de intercambio catiónico. El amortiguamiento es importante por dos razones. Previene fluctuaciones drásticas de pH que puede ser detrimental para plantas, organismos y ecosistemas acuáticos, y también influye en la cantidad de enmiendas que hay que aplicar, tales como cal o azufre, para llevar a cierto rango de pH. Seguimos con amortiguamiento. Tenemos estos dos suelos, ¿okay? El suelo A, que tiene un amortiguamiento pobre, el suelo B con buen amortiguamiento, ¿okay? Esto tiene que ver con la cantidad de carbonato de calcio que se añade al suelo, ¿vale? Vamos a ver que si por ejemplo queremos subir el pH del suelo de 5 a 7, ¿vale?, para el suelo que tiene un pobre amortiguamiento vamos a requerir aplicar una pequeña cantidad, una menor cantidad de carbonato de calcio. En cambio, para aquel suelo que tiene un buen amortiguamiento, ¿vale?, para aumentar la misma cantidad de pH, digamos de 5 a 7, vamos a requerir aplicar una mayor cantidad de carbonato de calcio, ¿okay? Es muy importante tomar en cuenta entonces la capacidad de amortiguamiento que tengan los suelos. Los suelos con alto contenido de arcilla y materia orgánica tienen mejor capacidad de amortiguamiento. A mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor es su capacidad de amortiguamiento, como hemos visto en ejemplos anteriores. El valor neutralizante de la cal es la habilidad del material de encalado para neutralizar la acidez. Se expresa como porcentaje del poder neutralizante de una cantidad similar de carbonato de calcio puro, por lo cual el valor neutralizante se conoce como carbonato de calcio equivalente, ¿vale? Entonces comparamos el material encalante que vamos a utilizar, vamos a comparar con el efecto que tiene el carbonato de calcio puro, ¿okay? Podemos tener diferentes tipos de materiales que podamos usar para subir el pH del suelo. Tenemos aquí en la primera columna la fórmula química, en la segunda tenemos el nombre común, ¿vale?, el equivalente de carbonato de calcio, ¿okay? Entonces tenemos el equivalente de carbonato de calcio para el carbonato de calcio es 100, es ella misma, comparado con ella misma, 100. El carbonato de magnesio o dolomita pura es de 119, ¿vale?, para la cal dolomítica, que es el carbonato de calcio y de magnesio, es de 109, ¿vale?, y así cada material encalante tiene su equivalente de carbonato de calcio, ¿okay? Esa es a la hora de elegir el material que vamos a utilizar para encalar, es importante tomar en cuenta el equivalente de carbonato de calcio, ¿okay? El encalado, el mejoramiento del suelo con cal mejora la productividad de los suelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de diversas maneras. Primero, porque suple con cationes. Por ejemplo, si utilizamos cal dolomítica, entonces vamos a suplir con calcio y magnesio. También mejora el medio de las raíces, aumenta la disponibilidad de la mayoría de los elementos esenciales, mejora la actividad microbiana, ¿vale? En esto, por ejemplo, hay un aumento de la fijación de nitrógenos en los nódulos de las leguminosas debido al aumento de la actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno, especialmente las bacterias del género Rhizobium, ¿vale?
También hay una mayor tasa de nitrificación por bacterias nitrificantes autotróficas como son el nitrosomas y el nitrobacter. También con el encalado hay una precipitación de sustancias tóxicas, ¿vale? Por ejemplo, si hay un exceso de calcio, hierro y manganeso en la solución suelo. También puede haber otro beneficio que es la retardación de ciertas enfermedades de plantas. En la vida, una aplicación en la vida real, por ejemplo, si utilizamos el carbonato de calcio como material encalante, ¿vale? Tenemos los hidrógenos que están en la solución suelo, estos son los que queremos neutralizar con este material. Los productos que tenemos son agua, CO2, ese gas que se va a la atmósfera, y tenemos calcio. Este calcio, entonces, puede ser absorbida por las raíces o puede ser lixiviada también por el suelo, del suelo. ¿Eh? Entonces ya no tenemos hidrógenos. Nuestra preocupación era neutralizar esta acidez que está en el suelo. ¿En qué rango de pH está nuestro suelo? Si el pH medido en agua es menor a 5.5, lo que hay son toxicidades de aluminio y manganeso, generalmente los factores más limitantes para el crecimiento de los cultivos. Si el pH medido en agua es mayor a 5.5, hay respuestas al encalado. Respuestas al encalado es rara debido a la eliminación de toxicidades. Más bien los beneficios son debidas al aumento de la disponibilidad y provisión de nutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, la aplicación de cal sobre la superficie, sobre una superficie con cobertura de mulch, ¿okay? Que con el tiempo y con la lluvia se irá incorporando en el suelo. Aquí tenemos otras imágenes donde vemos la aplicación de cal. La cal también se puede incorporar al suelo, ¿vale? Diagnóstico de necesidad de cal. Existen varios métodos para hacer el diagnóstico de necesidad de cal. Puede ser por el método de laboratorio. En el método de laboratorio consiste en titular el suelo a diversos valores de pH con cal y luego interpolar los requerimientos de cal basado en el pH deseado. Normalmente lo que se busca es llevar el pH del suelo a este rango de entre 5 a 6. ¿Vale? Y también existe el método aproximado si es que no tenemos acceso a laboratorios. ¿Vale? Un método que podemos utilizar es el método aproximado. Este método está basado en la textura del suelo, en el color del suelo. Por ejemplo, si un suelo es de color oscuro, eso es indicativo de que tiene alto contenido de materia orgánica. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, la textura del suelo y la cantidad de cal que hay que aplicar para subir desde 4.5 a 5.5. ¿vale? Estos valores son específicos para subir de 4.5 a 5.5. Por ejemplo, si la textura del suelo es de arena, es arenoso, 1 tonelada, 1000 kilogramos por hectárea. ¿vale? Franco arenoso, 2000 kilogramos por hectárea, franco arcilloso, 4000 kilogramos por hectárea. ¿okay? Lo más apropiado sería tener análisis de laboratorio y que algún laboratorio nos haga la recomendación. ¿okay? ¿Cuáles son los efectos del pH? Podemos tener múltiples efectos del pH. ¿vale? Efectos biológicos, ¿vale? Como por ejemplo en el crecimiento de las plantas, disponibilidad de nutrientes, efectos tóxicos, ¿vale? Efectos tóxicos de aluminio y otros. ¿okay? Miramos los efectos biológicos. En estos gráficos podemos ver en la parte superior tenemos, en el gráfico superior tenemos, arriba tenemos la escala de pH. ¿vale? Cuando tenemos pHs menores a 7 tenemos alta concentración de hidrógenos, en cambio cuando tenemos pHs mayores a 7 tenemos una mayor concentración de oxidrilos. pHs en donde ambos están iguales tenemos un pH neutro. En el gráfico del medio podemos ver la disponibilidad de nutrientes. La disponibilidad de nutrientes es mayor a pHs alrededor del neutro, digamos entre un 5 hasta un 8. ¿vale? En ese rango vemos que la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes aumenta. ¿vale?
Pueden haber algunos nutrientes que no estén disponibles, pero en general, hablando de los nutrientes que las plantas necesitan, en general la mayoría está disponible en pHs alrededor del neutro. Y en el gráfico inferior podemos ver el crecimiento de las plantas. Obviamente si las plantas tienen suficientes nutrientes que están disponibles, el crecimiento va a ser mayor. ¿Vale? Pueden haber plantas que son nativas de ciertas áreas de suelos exclusivamente ácidas o suelos exclusivamente básicas, valores extremos. ¿Vale? Entonces eso también puede darse. Pero este gráfico inferior muestra para cultivos en general, para la mayoría de los cultivos. Otro efecto del pH es en cuanto a la disponibilidad de nutrientes. A pH bajos, la disponibilidad de macronutrientes, es decir, aquellos elementos que la planta necesita en mayor cantidad, como son el calcio, el magnesio, el potasio, fósforo, nitrógeno, azufre, es limitada, ¿okay? A pH bajos. Pero la disponibilidad de la mayoría de los micronutrientes a pH bajos, ¿vale?, aumenta. ¿Vale? Micronutrientes como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre. ¿Vale? En este gráfico podemos ver los rangos de pH en el cual cada nutriente, ya sea macro o micronutriente, es más disponible. ¿Vale? En general, el rango óptimo para disponibilidad de nutrientes está entre 5.5 y 6.5. ¿Vale? 5.5 a 6.5, ese es el rango en donde la mayoría de los nutrientes está disponible. Okay, aquí tenemos otro gráfico, lo mismo que el anterior, que presenta la misma información que el anterior. Otro efecto es en el crecimiento de las plantas. Pueden haber efectos directos, como por ejemplo la altísima concentración de hidrógenos puede ser dañino para las raíces. Eso ocurre cuando el pH del suelo es menor a 4. ¿Vale? Efectos indirectos en el crecimiento de las plantas, esto es la más importante, puede ser por toxicidad de aluminio a las raíces, toxicidad de manganeso, deficiencia de calcio, deficiencia de molibdeno. ¿Okay? Las especies nativas están adaptadas a vivir al pH del suelo, ¿vale? Las nativas. Por ejemplo, bosques húmedos tropicales tienen generalmente tolerancia al aluminio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son bosques, especies que han evolucionado para crecer en ese tipo de suelos con ese pH. Cada cultivo tiene su rango de pH donde se desarrolla mejor. ¿Vale? Aquí en este dibujo podemos ver algunos de los cultivos y su pH óptimo. Por ejemplo, para la lechuga vemos que es de 6 a 7. Para la papa de 4.8, 6.5. ¿Okay? Aquí tenemos otra lista sugerida por la FAO. Para el maíz entre 6 a 7. Para el frijol 5.5. Para los cítricos 5 a 8. ¿Vale? Esos son pHs óptimos. Otro efecto, continuando con la disponibilidad de nutrientes para las plantas, tiene que ver con el fósforo. Los compuestos que tienen fósforo tienen baja solubilidad. ¿Okay? Las concentraciones de formas de fósforo absorbidas por las plantas son estas dos. ¿Okay? Estos dos compuestos usualmente son muy bajas y están íntimamente relacionados al pH del suelo. ¿Okay? En pHs bajos, en suelos muy ácidos, el fósforo se precipita como fosfatos de hierro y aluminio, ¿vale? Formando estos compuestos de fosfatos. ¿Vale? Y por lo tanto el fósforo no está disponible para las raíces. A pHs menores a 4 la actividad del aluminio y del hierro en el suelo es muy alto, ¿vale? Y el fósforo es fácilmente fijado. En cambio, cuando el pH aumenta más de 6, su disponibilidad aumenta. Sin embargo, a pH mayor a 7.5 ocurre precipitación de fósforo con el calcio, con carbonatos de calcio para formar fosfatos de calcio. Lo mismo ocurre con el magnesio. En este caso formarán fosfatos de magnesio, ¿vale? A pHs mayores a 7.5. En cuanto a la disponibilidad de potasio,
Los compuestos de potasio son solubles a cualquier pH, pero pueden ser fácilmente removidos de la solución suelo por absorción, especialmente en aquellas o por aquellas arcillas de tipo 2,1. ¿Okay? En suelos ácidos, el potasio es lixiviado. ¿Vale? En suelos ácidos, generalmente, el potasio es bajo. El encalado puede aumentar la disponibilidad de potasio al haber desplazamiento de potasio por calcio. En cuanto a la disponibilidad de micronutrientes como el hierro, manganeso, cobre, zinc, estos micronutrientes que forman cationes metálicos se precipitan a compuestos de baja solubilidad cuando el pH es alto. ¿Vale? A pH altos, generalmente estos micronutrientes no están disponibles. ¿Vale? En cuanto a la toxicidad de aluminio, que es otro efecto, el problema más común en suelos ácidos, especialmente en aquellos que tienen pH menor a 5.5, el aluminio bloquea la absorción de calcio, atrapa el fósforo, como hemos visto anteriormente. ¿Vale? La población de bacterias también es afectada. ¿Vale? En estas imágenes podemos ver dos variedades de trigo, una variedad de trigo tolerante y otra variedad sensible. ¿Vale? Y cultivados en dos suelos con pHs, una de 4.4 y la otra de 5.7. Vemos que en el suelo de 4.4, de pH 4.4, la variedad sensible apenas desarrolló raíces. El tamaño de las raíces son muy pequeñas. ¿Okay? En cambio, en el suelo que tenía pH 5.7, casi no se nota diferencia entre la variedad sensible y la variedad tolerante. El tamaño de las raíces son iguales. Entonces, la toxicidad por aluminio es importante para algunas variedades que son sensibles. También el pH influye en los microorganismos. El rango más apropiado para los organismos responsables de la mineralización de la materia orgánica, por tanto, para la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y azufre, es entre 5.5 a 7.5. ¿Vale? Ese es el rango de pH más óptimo para los organismos del suelo. A pH bajos, procesos como la nitrificación y la fijación de nitrógeno se reducen. ¿Okay? También el pH tiene efectos en los patógenos o causadores de enfermedades. El aumento de pH se conoce, por ejemplo, que favorece la roña de la papa, que es causada por esta especie de actinomicetos, ¿vale? Lo cual se controla aplicando azufre, ¿vale? Y manteniendo el pH del suelo entre 5 y 5.2. ¿vale? Es un manejo cultural que se puede realizar para controlar esta enfermedad de la roña de la papa. El pH también tiene efecto en el mantenimiento del balance iónico. La acidez del suelo, especialmente el hidrógeno, tiene efecto amortiguador en mantener el balance iónico del suelo. ¿Okay? El hidrógeno se libera de los sitios de intercambio a la solución suelo para mantener el balance iónico. Siempre tiene que haber un balance iónico entre lo que hay en la solución suelo y lo que hay en la superficie de los coloides. ¿Vale? Efecto en las condiciones físicas. El pH también tiene influencia en las condiciones físicas. Por ejemplo, en suelos con pH mayor a 8.5, el sodio causa dispersión de los coloides, resultando en un problema físico. ¿Vale? Aquí hay una destrucción de la estructura del suelo. ¿Vale? Y asimismo, las partículas que no están formando agregados pueden tapar los poros. ¿Vale? Entonces puede haber problemas de sellamiento de los suelos. ¿Cómo se mide la acidez del suelo? Existen dos métodos. Podemos clasificar en dos métodos. El método potenciométrico es el método más preciso. El electrodo se inserta en una suspensión de suelo-agua en una proporción de 1:1 o una proporción de 1 a 2.5. ¿Okay? La diferencia entre la actividad de hidrógenos en la suspensión y dentro del electrodo aumenta el potencial electrométrico, lo cual está relacionado al pH de la solución. ¿Okay? Algunos laboratorios, en vez de agua,
también utilizan sales como el cloruro de potasio o el cloruro de calcio. Cuando se hace la medición del pH, hay que indicar si el pH fue medido con agua, en agua o utilizando alguna de estas sales. Generalmente cuando usamos estas sales, el pH del suelo es mucho menor que cuando el pH se mide con agua. Y el otro método es el método colorimétrico, ¿vale? Con papel indicador. Aquí tenemos estos papeles que están impregnadas con algún pigmento especial. Cuando se entra en contacto con una solución de suelo, cambia de color, y este cambio de color, el color producido, se compara con esta tabla de referencia de colores y nos permite decir a grandes rasgos cuál es el pH de suelo, aunque no es el más preciso, pero ayuda en el campo. El método más preciso es el método potenciométrico. Esto se hace en el laboratorio, ¿vale? Aunque también existen potenciómetros portables que podemos utilizar en el campo. Bueno, con esto hemos terminado este tema de pH, de acidez del suelo, y muchas gracias por su atención.